¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros un sábado más en Sinergia Cefía, este espacio producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en donde les acercamos el quehacer de nuestros profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Vamos a conversar sobre un tema muy interesante, pero que además es inmediatamente cercano para todos nosotros, un país en donde además este dispositivo, el celular, lo tenemos prácticamente día y noche, algunos hasta con la mala costumbre, voy a aprovechar de una vez para decirlo, de dormir con el teléfono a la par. Empezando por ahí, ¿verdad? Para que no hagamos costumbre de tener el teléfono a la par. ¿Y por qué les digo eso? Porque hoy vamos a hablar de la implementación de las redes 5G en Costa Rica y después vamos a hablar de por qué es que lo asociamos tanto con el teléfono. Y para conversar sobre el tema, tengo de invitado al ingeniero Ronald Bolaños Maroto, miembro de la Comisión de Sistemas Inteligentes del CIEMI. ¿Cómo está, don Ronald? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como le decía antes de que podamos desarrollar el tema, yo quisiera saber si existe un porqué con el hecho de que asociemos la red 5G con el dispositivo celular. ¿Hay una razón para ello? Sí, desde luego, digamos 5G lo que significa es mayor ancho de banda y los que más se van a beneficiar de esto son los que tienen teléfonos celulares y que requieran pues, muchísimo ancho de banda para ver, bueno, si quieren ver cine en el celular, que muchos ya hoy en día lo acostumbran, y cosas donde se requiera mucho ancho de banda. Don Ronald, y cuando hablamos de la red o la red del 5G, ¿a qué nos referimos? Un poco para que podamos ir en casa acostumbrándonos no solamente al término o a escucharlo, sino que podamos comprender muchísimo más de qué se trata. Bueno, 5G es una evolución de la tecnología y básicamente lo que pretende es aumentar significativamente el ancho de banda, la cantidad de datos que podemos transmitir. Y esto es necesario porque, digamos, hay con todo esto la cuarta revolución industrial y el desarrollo de la inteligencia artificial, estamos viendo una serie de máquinas y sistemas inteligentes que van a requerir estos anchos de banda. Por ejemplo, algo que todos hemos oído hablar, el vehículo autónomo, que es algo que es de futuro, pero en general en todos los quehaceres, ya sean en las industrias, ya sean en la casa, cada vez vamos a tener más presente la robótica y para manejar estos nuevos equipos y que puedan interactuar con el entorno, vamos a requerir anchos de banda muy grandes de lo que se conoce como Internet de las Cosas, y para esto se está desarrollando esta nueva infraestructura que se conoce como 5G. Bueno, y ahora que usted habla de esto, ¿verdad? Del Internet de las cosas e incluso de viviendas inteligentes, algunos y algunas de los que nos están viendo y escuchando tienen, por ejemplo, en su casa el dispositivo que les ayuda a encender o apagar las luminarias, los bombillitos, solamente con una palabra, refrigeradoras y muchísimos aparatos más. Para ahí va a ser fundamental también, don Ronald, para darnos esa optimización de esta inteligencia que le dimos muchísimo más a las viviendas, incluso con los artefactos como electrodomésticos. Bueno, en primera instancia las que más se van a beneficiar son las empresas, porque ahí es donde sí, digamos, una automatización a gran escala, el uso de robots, sensores, etcétera, las empresas van a requerir estos anchos de banda. Entonces, ahí es donde yo creo que primero se va a hacer necesario el uso de 5G. Y para el país es importante porque nosotros tenemos en zonas francas una gran cantidad de empresas que requieren, digamos, trabajar en la vanguardia de la tecnología. Y más adelante veremos que esto se reflejará en las casas también. Pero digamos que si vemos hace poco en Europa, donde se ha hecho un despliegue grande de 5G, los mismos operadores se quejaban de que no ha sido tan masivo el uso, ¿verdad? Entonces digamos que ahí tenemos que tener claro que 5G es para aplicaciones especiales que todavía están en desarrollo y no tanto para lo que ya existe y que la gente tiene en su casa y que está funcionando bien. Además, don Ronald, ¿en qué beneficia el desarrollo de las redes 5G? Además, por ejemplo, en ese sector particular de la industria, o algunos otros ejemplos que nos puedan poner de contexto la importancia que supone y que supondrá este desarrollo, que como usted bien lo decía, esta es una nueva etapa de la tecnología, pero que de seguro en algunos años estaremos hablando de otros anchos de banda. Sí. Bueno, por ejemplo, hay conceptos que se comienzan a desarrollar como el de realidad aumentada, que es el hecho de que, por ejemplo, tener lentes especiales donde yo pueda ver información en mis lentes. Entonces se habla, digamos, que la siguiente evolución que tendríamos desde el celular hacia tener lentes con esta capacidad. Entonces ya, digamos, yo estoy manejando
y no tendré que voltear a ver el celular para ver dónde tengo que ir, sino que me aparecerán, digamos, indicaciones directamente. En mi caso, sería como si lo estuviera viendo en el parabrisas del carro, ¿no? Donde me indica que puedo ir doble a la derecha o que siga por otro lado. Entonces, sería más natural, por ejemplo, la conducción, por poner un ejemplo práctico. Don Ronald, y disculpe que lo interrumpa, sería como, creo que en casa muchos han visto o vieron Iron Man y veían quizá aquella película, ver aquellos espacios donde movía las manos nada más, pero no veíamos que estaba tocando ningún dispositivo y estaba armando su nuevo traje. Más o menos de eso hablamos. Estamos hablando, digamos que toda esta evolución tecnológica lo que está llevando es a desarrollar nuevas formas de comunicarse con la máquina. Y entonces, si bien vivimos en el pasado, los que somos un poquito más viejos, cómo pasamos de las computadoras, las primeras que eran con DOS, donde todos lo tecleamos, al Windows, donde ya usábamos el mouse. La siguiente evolución va a ser lo que se conoce como gemelos digitales, donde vamos a crear modelos tridimensionales de las cosas y vamos a interactuar con esos modelos. Para ese tipo de manejos, que es como lo que se ve en Iron Man, es donde vamos a requerir esos anchos de banda para poder interactuar y trabajar en forma colaborativa. Imaginémonos, por ejemplo, un grupo de ingenieros diseñando un edificio y podamos ver cómo va a quedar todo y ponernos de acuerdo y tomar decisiones sobre qué es mejor, un aire acondicionado u otro, un elevador. Entonces, todo eso lo vemos en tiempo real y podemos, antes de que se construya nada, tomar decisiones que son críticas en el mantenimiento futuro del edificio. Bueno, y ahí acaba usted de dar el ejemplo, don Ronald, que nos lleva a nuestra necesidad inmediata para quienes nos están viendo. Bueno, ¿podrían los profesionales con todas estas herramientas entonces ayudarnos un poco a ser más preventivos o tener mejor acción de mantenimiento sobre algún aspecto particular en nuestra vivienda o en los edificios que se construyen, o incluso pensemos en edificios hospitalarios? Ya tendrán mejores tecnologías para que ustedes desde las ingenierías y desde la arquitectura pues puedan hacer trabajos más precisos quizá, o saber específicamente a dónde habrá que hacer una mejora sin tener que hacer un gran movimiento de tierra o tener que tocar la infraestructura. ¿Es así? Sí. De hecho, todos tenemos una preocupación por el cambio climático, claro, por proteger la naturaleza y una destrucción masiva. Entonces, y lograr que los ingenieros podamos tener diseño de proyectos que sean más amigables con el ambiente implica poder analizar millones de datos para poder simular diferentes escenarios y al final decidir qué es lo que más nos conviene, incluso mostrarlo a la ciudadanía. Dentro de las evoluciones futuras, por ejemplo, lo vimos ahora con el proyecto de Ciudad Gobierno, que pasaron un videito muy bonito donde usted veía cómo iba a quedar. Entonces todo el mundo dice, ay, qué bonito se va a ver esta zona, que hoy en día pues una zona que obviamente no es tan bonita. Entonces ya la gente se enamora del proyecto. Igual va a pasar en el futuro con todas estas decisiones, porque más cuando trabaja, por ejemplo, la NASA, todos estos que trabajan en proyectos que pueden haber miles de ingenieros, necesitamos ese tipo de tecnología para modelar y poder simular diferentes escenarios y ver al final cuál es el que mejor se comporta sin haber construido nada. Entonces, esto acelera muchísimo los ciclos de diseño de estos nuevos productos. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre las redes 5G y los beneficios que traerá para nuestro país. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Y es que yo creo que en este momento ninguna familia se imagina el diseño, por ejemplo, de una vivienda en el papel, en aquellos pliegos de antes. Ya queremos ver este modelado y este render y esta información de que diga, ay, sí, yo me imagino que así va a ser mi habitación, o un ultrasonido en donde ya no puedan las parejas ver al bebito prácticamente moviéndose en tiempo real. Esto es parte de esa evolución tecnológica. Eso es parte de eso. Por ejemplo, hoy en día,
usted ve que hay mucha gente que compra en línea, pero todavía hay algunos que nos resistimos y preferimos ir a las tiendas y probando los productos y todo lo demás. Bueno, la evolución tecnológica va a permitir que usando realidad aumentada, usted pueda verse en un espejo y ver cómo se le ve el traje. Entonces, lo que usted hacía antes, lo va a poder hacer y entonces en verse cómo se ve con un vestido, con otro, y al final tomar una decisión que este es el que más me gusta. Porque además podemos escanear a la persona y tener las medidas exactas. Entonces, en la evolución, digamos, antes los sastres y las costureras te hacían la ropa que te quedara perfecto. Después vino la industrialización y entonces lo que hicimos fue estandarizar. Estábamos hablando de small, medium, large, pero nunca nos quedaba bien. Entonces al final siempre se ocupaba hacer un pequeño ajuste. Con estos avances vamos a poder tener escaneado el cuerpo de una persona y ya eso se está haciendo en Europa. Y entonces así tenemos un traje a la medida que te quede perfecto y como te gusta y a un precio que seas equivalente al que tenías antes cuando lo comprabas de fábrica. Porque eso es lo que va a permitir la automatización, hacer cosas personalizadas a más bajo costo. Bueno, me acaba de dar una excelente noticia porque yo sufro con los pantalones por este 1,5 metros de estatura, siempre me quedan muy largos, pero bueno, Ronald, estos ejemplos nos llevan precisamente a que podamos ver, a imaginar todos esos beneficios que implican en las redes, que tengamos este nuevo avance tecnológico en nuestro país y que podamos no solamente desde la industria, desde el ejercicio profesional, aprovecharlo y sacar ese beneficio, sino que todo eso se traslada a la sociedad común, a los que no estudiamos ingenierías ni arquitectura, pero nos beneficiamos del trabajo que ustedes hacen. Y en ese marco de esta visualización que hacemos de la tecnología, don Ronald, quisiera que usted nos cuente cómo está Costa Rica en relación a otros países de América Latina, particularmente con este avance, con esta transformación hacia la red 5G. Bueno, en realidad Costa Rica está rezagado. De hecho, la OCDE nos dice que estamos bastante rezagados comparado con otros países. Ya hay como 11 países en la región que te están esperando sus redes 5G. Países como Brasil, Chile van bastante adelante. Y entonces el problema para nosotros es que si nos quedando rezagados, puede ser que muchas empresas tomen la decisión de irse o otras que van a venir no van a llegar porque las empresas requieren esta infraestructura. Es tan importante como las carreteras en algún momento. Si usted quería desarrollar una zona, tenía que tener una buena carretera para poder sacar los productos o llevar el turismo. Igual pasa con el 5G, es una carretera digamos, que va a permitir un gran flujo de datos y que se va a requerir en ciertos desarrollos tecnológicos y que si no la tenemos disponible, puede ser que muchas industrias no lleguen o se vayan porque no tienen esos desarrollos. Sí, eso implica más trabajo. Eso implica que esas carreras de los jóvenes o esas carreras que están emergiendo permitan que los jóvenes también puedan tener más trabajo, que puedan desarrollarse, que puedan cumplir más sueños. Y don Ronald, volviendo a esa carretera que usted decía que no vemos, pero que necesitamos, viene mi otra pregunta. Red 5G también implica esa infraestructura que vemos o que no vemos para que pueda ir ahí, toda esa información pueda hacerse la magia para que nosotros podamos en nuestros dispositivos hacer cualquier descarga o ver una película o que ustedes en el ejercicio y en el quehacer de las industrias puedan tener toda esa información. ¿También requiere el país un cambio en ese sentido? Sí. El país, por ejemplo, en la educación va a tener que cambiar mucho, sobre todo la educación técnica, porque igual formamos el teléfono del iPhone. Digamos, si nosotros le damos a nuestros abuelitos un iPhone, probablemente lo usen igual que un teléfono normal, simplemente lo usan para recibir y enviar a hacer llamadas. Pero si uno entiende y la tecnología puede usarlo como un asistente personal y llevar ahí su agenda y tener toda una serie de servicios que permite el teléfono. Eso, digamos, es lo que el país debería hacer. Debemos preparar a nuestros nuevos técnicos, a nuestros nuevos ingenieros en el manejo de estos nuevos procesos tecnológicos para poder sacar el potencial o desarrollar el potencial que 5G permite. Porque si no, realmente tendríamos la infraestructura, pero no tendríamos el conocimiento para poder aprovechar esto. Tienen que ir de la mano, ¿verdad? Per se solita la tecnología no nos resulta demasiado útil si nosotros no sabemos cómo usarla, don Ronald. Yo creo que en cualquier área que pensemos eso, de nada nos servirá tener un vehículo nuevo o este dispositivo si no sé cómo usarlo, si yo no tengo idea cómo sacarle ese provecho. Exactamente. Ese es el requisito básico. O sea, a diferencia de las otras revoluciones industriales, esta es intensiva en conocimiento.
Y realmente la principal inversión, el principal obstáculo para poder apropiarse de estos conceptos tecnológicos es tener a las personas preparadas para hacer eso. Y eso es lo que las empresas vienen buscando. Cuando se ven dónde vamos a invertir, dónde vamos a desarrollarnos, es la mano de obra calificada el principal determinante. Lo demás se consigue con dinero, pero formar un técnico, un ingeniero, va a tomar muchos años, de 10 a 15 años. Y ahí es donde realmente el país puede hacer la diferencia. Don Ronald, en esa diferencia que puede hacer el país, quisiera preguntarle, luego de que usted nos dice que sí, que tenemos un rezago como país en esta materia y en esta necesidad de que tenemos que ir proyectando esa formación de nuestros profesionales, cada vez yendo más a la vanguardia, ¿cuánto estamos perdiendo como sociedad, como país, al no estar tan adelante en esa carrera, en esa necesidad de avanzar hacia las redes 5G? ¿Estamos perdiendo mucho? Sí, bueno, según usted, más de $1.000 millones, según un estudio ahí que publica, pero yo pienso que el costo de oportunidad es aún mayor, porque definitivamente Costa Rica es un país que está bendecido, que lleva en este momento está a la vanguardia, y con todo el tema de que el problema que hay entre China y Estados Unidos, muchas inversiones se quieren venir de China hacia América. Costa Rica es una alternativa que viable y de hecho la hemos estado aprovechando, pero esta ventaja podríamos potenciarla con 5G. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ver nuestra oportunidad. O sea, estamos en el momento justo para lograr que mucha inversión que estaba en Asia se venga para América y que Costa Rica sea uno de los destinos. Y tenemos que crear todas las condiciones, no solo 5G, educación, todo para poder aprovechar este potencial. Bueno, y eso puede ir, como usted dice, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Pensemos incluso en nómadas digitales. Don Ronald, necesitarán toda una mejor infraestructura desde la ingeniería, pero también ese nómada digital que vino acá provocó posiblemente que alguien decidiera construir un apartamento y ahí podemos degradar en el buen sentido la cadena hasta quien da el servicio de alimentación y todo lo demás. Exactamente. Es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo, digamos, a mí me sorprendió mucho en esta zona, usted me contaba que era de Jicará. Sí. Por ahí, en esta zona, no recuerdo exactamente, lo había visto en el periódico, me acuerdo que se hablaba de que un grupo de desarrolladores del Silicon Valley habían se establecido o contratado una fibra óptica con el ICE para poder estar ahí trabajando. Entonces son trabajadores de Silicon Valley, pero que viven acá porque les gusta. Y entonces, hoy en día, digamos, Costa Rica tiene esa ventaja. Es un país bonito, donde la gente le gusta venir a residir, a vivir. Podríamos, si creamos esta infraestructura, atraer talento, que es lo fundamental, y lograr dar un salto importante hacia el desarrollo. Y también podríamos convertirnos en un país en donde se puedan hacer más desarrollos a nivel de investigación. Esa es la meta. Costa Rica es un país de renta media. En este momento, si queremos seguir avanzando, tenemos que entrar en investigación y desarrollo de productos, que es donde está, digamos, el dinero. Entonces, ese es el siguiente paso que tenemos que ver. Y además de donde están las inversiones, es donde radica también ese orgullo y ese ADN y esa sensación bonita que sentimos como costarricenses cuando escuchamos, por ejemplo, proyectos de que tenemos estudiantes pensando ya o han hecho el prototipo de un avión, o sabemos de otro grupo de profesionales y de estudiantes que están en zonas más retiradas de la gran área metropolitana pensando en lanzar un satélite para saber las condiciones de agua que tenemos. Todo esto nos requiere también Red 5G, pero también es eso, don Ronald, que nos levanta otra vez ese orgullo tico que tenemos sobre la calidad, porque hay que destacarlo. En Costa Rica tenemos profesionales de altísima calidad, niños y jóvenes soñando, viéndose en proyectos espaciales, en proyectos de investigación, pero necesitamos esta herramienta. Sí. Realmente tenemos, como usted dice, mucho talento y personas como un Frankie Chan, una Sandra Kaufman lo demuestran. Gente que puede brillar en otras latitudes, pero lo importante sería crear las condiciones para que brillen acá y ayuden al desarrollo de la comunidad, de esta sociedad. Entonces, y más bien que podamos atraer talento de otros países de la región para que también hagan su lugar. Yo creo que ahí Costa Rica está preparada para eso, tiene todas las condiciones y yo creo que lo que falta es que como sociedad tengamos esa mira de futuro, ese proyecto de largo plazo.
Y eso es lo que yo creo que es el siguiente reto para el país. Y ahí va la siguiente pregunta, don Ronald, en esta línea. ¿Existe una estrategia nacional para que podamos aprovechar, para que podamos implementar, aprovechar el potencial de esta red 5G desde generarla, crearla, hacer infraestructura, que podamos capacitarnos, que no solamente le saquemos provecho a un dispositivo que tenemos en nuestras manos, sino a todo este universo, este desarrollo del que ya hemos estado conversando? Tristemente no, porque los gobiernos, recuerden que son de 4 años, Sí. entonces los políticos normalmente piensan en obras que los hagan lucirse en el siguiente periodo, su periodo, ¿no? Entonces, más allá de 4 años, es difícil que un gobierno vea. Si queremos un proyecto país que permita esto, tenemos como sociedad pensar a 20, 30 años plazo, que eso es lo que usted se encuentra en otros lados. O sea, esas sociedades se han logrado organizar y entonces no importa qué hace el gobierno, se mantienen esos planes de largo plazo. Si queremos mejorar la educación, no es algo que vamos a hacer en 4 años, tiene que ser un proyecto de largo plazo. Y así, entonces, cuando hablamos de desarrollo científico y tecnológico, es algo que requiere tiempo, porque estamos hablando de desarrollar personas y desarrollar personas toma mucho tiempo. Quédese con nosotros que al regresar vamos a seguir conversando sobre las redes 5G y su implementación en Costa Rica. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Ahí es donde deberían prevalecer siempre los criterios técnicos, don Ronald, que es lo que siempre hablamos acá desde Cefía, que hay decisiones que tienen un componente político, pero hay otras que no solamente deberían tener ese como base, sino otro tipo de criterios como los técnicos en el caso de redes 5G. Sí, sí. Realmente ahí yo creo que, sobre todo los profesionales, el colegio, tienen una gran responsabilidad con la sociedad de decir cuál deberíamos ser como sociedad, el camino que debemos seguir y luchar por que eso se dé y exigir a nuestros políticos respetar y tener esa agenda, porque al final eso es lo que hace que una sociedad cambie. Cuando hablamos de qué tenemos que hacer para que la sociedad cambie, tenemos que como ciudadanos involucrarnos más en la acción, no esperar que sea el gobierno el que lo haga, y eso yo creo que es el error que cometemos. Bueno, es también esa otra responsabilidad que tenemos como sociedad y que en la que debemos también entonces empezar a ser un poquito más exigentes con nuestras autoridades locales, con las nacionales, para avanzar a esto, sobre todo, don Ronald, porque usted nos ha dejado aquí en evidencia los beneficios y que hemos hecho una pincelada, porque estoy segura que los beneficios de las redes 5G son todavía más grandes, pero debemos empoderarnos nosotros, no solamente desde que me sirve para ver mejores películas, no, hay un empoderamiento adicional, don Ronald, en el que debemos ser conscientes. Sí, indudablemente. O sea, tenemos que en este momento, la cuarta revolución industrial tiene un problema y es la mano de obra calificada. Pero si usted ve en Alemania, Estados Unidos, en todos esos países desarrollados, el problema que ellos tienen es no tienen suficientes técnicos, ingenieros para poder desarrollar esto. Entonces están buscando quién los tiene. Entonces, Costa Rica, si los tuviera, sería un imán muy interesante para ellos. Además, tenemos todo el tema de la sostenibilidad, de la parte ambiental por el cambio climático y eso. Y Costa Rica tiene una imagen de país verde, de país ecológico. Entonces, mucha gente le gustaría comprar productos que tengan ese sello, esa marca país, de un país donde, digamos, se puede hablar de una huella de carbono baja porque tenemos casi un 100% de electricidad producida con energía renovable, donde se protege la naturaleza. Entonces, creo que si hacemos bien las cosas, podríamos crear una estrategia exitosa que nos permitiera convertirnos en un país desarrollado y aprovechar todos estos beneficios. No, Ronald, ya para ir cerrando nuestro programa y después de esta conversación que hemos tenido, en donde estoy segura que los jóvenes, los niños están más, cuando pusimos el ejemplo, ¿verdad?, de Iron Man, están más potenciando aún más las cosas y seguro piensan,
Jessica se quedó corta con ese ejemplo, ya yo he imaginado otras cosas más, otros proyectos y queremos seguirlos desarrollando. Ellos nos han captado súper bien este mensaje, pero don Ronald, ¿qué le puede decir a usted también en términos prácticos a las personas un poquito más adultas o no necesariamente que sea una cosa de edad, sino que no han sentido necesaria la tecnología en su quehacer, ¿verdad? Gente que dice, don Ronald, explíqueme entonces a mí, que estoy aquí en la casa, que ya soy un adulto mayor, que me dediqué a labores de campo, explíqueme por qué me voy a ver beneficiado con este desarrollo de la red de 5G. Podemos pensar brevemente, aquí les puedo decir, bueno, en la medicina, tendremos más oportunidades de atender mejor la salud, pero ¿qué me le puede decir usted a este grupo de la población? Sí, obviamente este desarrollo tecnológico va a permitir que podamos llevar los beneficios de la tecnología a zonas remotas que hoy en día no la están recibiendo. Eso es uno de los grandes de la medicina, como usted lo mencionaba, es una gran oportunidad de tener especialistas dando asesoría a lugares muy remotos que es difícil que ese especialista pueda ir. Podemos también recurrir a la robótica para ayudarnos con el cuidado de personas mayores, porque hay una realidad que vamos a enfrentar. Hay una generación que está envejeciendo y los jóvenes cada vez más y no podemos seguir creciendo porque el planeta se está agotando los recursos naturales. Entonces va a haber una generación de transición ahí donde va a haber mucho más viejos que jóvenes. Entonces necesitamos desarrollar una infraestructura que permita a las personas mayores seguirse valiendo por sí mismos con la ayuda de estos sistemas, de estos equipos que les permitan tener calidad de vida. Esto ya está ocurriendo en Japón, que es uno de los países donde ya está viviendo esto. Lo hemos visto, sí. Entonces, creo que ahí todos vamos a tener una oportunidad de aprovechar estos beneficios. Y las personas mayores, yo creo que pronto van a ver que sí es muy interesante que esto pueda ser algo que les mejore su calidad de vida. Bueno, ahí teníamos algunos ejemplos y bueno, ha sido un espacio de conversación muy interesante, don Ronald, se lo agradecemos muchísimo y bueno, darle nuevamente las gracias por abrirnos un poco más este conocimiento que es súper provechoso para todos nosotros. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CEFIA. Nos vemos de hoy en 8 días.